Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a abordar la moda en los años 40. Vamos a ver qué nos depara esta década, que estuvo totalmente impregnada por el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Va a empezar la Segunda Guerra Mundial el último año de la década anterior, que es lo que hemos estado mirando en el video de la moda en los años 30, y vamos a situar nuestra línea del tiempo. ¿Qué pasaba aquí en el mundo? Bueno, en el mundo la cosa estaba un poco complicada. A nivel mundial, la Segunda Guerra afectó a todas las economías de todos los países, especialmente en Europa. Y por supuesto, la moda va a estar supeditada a este conflicto. Es un momento en el que hay un gran racionamiento de materias primas. Esto afecta a telas, botones, tintes, cremalleras, afecta a todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Los gobiernos van a hacer un racionamiento de estos insumos y van a decretar, como por ejemplo en el Utility Scam de Reino Unido, van a decretar cómo tiene que ser la moda. Entonces, no va a haber desperdicios de materiales. ¿Se acuerdan que en los años 30 los vestidos eran muy largos, las faldas eran amplias, había un cierto lujo, había una cierta tendencia al exceso de material? Pues en los años 40 esto se acaba. En los años 40 lo único que se puede hacer es ropa militar. Incluso muchas mujeres que trabajaban en otros ambientes van a estar dedicadas a la industria bélica. Van a trabajar de espías, van a trabajar de enfermeras, van a trabajar de asistentes, van a trabajar en las fábricas textiles para crear uniformes militares y todo tipo de tejidos como paracaídas y otras tiendas de campaña y otro tipo de necesidades que había en esta época. ¿Qué pasa con la alta costura en este momento? Vamos a ver, tenemos que Chanel en 1939 decide cerrar y tomarse un descanso y se va a exiliar al sur de Francia. Ante la tensión, la escasez de materiales y las limitaciones que tenía la alta costura en esta época, va a decidir cerrar. Hay otros modistas como Balenciaga y Jacques Fat que van a decidir continuar a pesar de las limitaciones. Incluso Balenciaga va a hacer, esto lo podemos ver en la miniserie de Cristóbal Balenciaga, va a hacer incursiones y viajes a España, de la cual se había exiliado, para traer telas, porque aquí en España no estaba tan, no había tanto racionamiento de materiales. Balenciaga va a continuar y Jacques Fat también, pero solo van a poder diseñar y crear prendas de alta costura para las esposas de los altos cargos militares nazis, porque son en este momento la alta sociedad que hay y que se puede permitir este tipo de prendas de alta calidad y alto valor. Quitando la alta costura que muy poco se podían permitir, ¿qué pasaba con la moda de calle, ¿no? Que se utilizaba en los años 40? Totalmente militar, aires militares totales, chaquetas estructuradas con un poco de hombreras, la cintura un poco ceñida. Triunfan los sets de chaqueta y falda, chaqueta y pantalón, más masculino, más serio. Los colores que se utilizaban eran limitadísimos porque, como hablé antes, los tintes también escaseaban. Los colores que más se utilizaban eran el verde militar, el gris y el azul marino. Básicamente, poco de todo. Las faldas eran hechas con la mínima cantidad posible de telas. Se racionalizaba mucho el tema recursos. Esto lo vamos a ver hasta 1945, que es cuando acaba la guerra. Digamos que esta década está dividida en dos: durante la guerra y la posguerra, que son dos lustros bastante diferentes. Ahora vamos a ver qué pasaba en la posguerra. ¿Qué va a pasar cuando acaba la guerra? Cuando acaba la guerra, en 1945, va a pasar algo muy similar a lo que ocurrió en la década de los 20, que hay un periodo de bonanza, de liberación, de decir, bueno, ya está, esto terminó, vamos a volver a la vida normal, vamos a reconstruir lo que la guerra se llevó y vamos a intentar volver. Y lo primero que se ha intentado hacer es, en el ámbito de la moda, es volver a la imagen de femineidad, de elegancia, de glamour que hubo antes de la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo muy interesante,
en 1947 con nuestro amigo Christian Dior. ¿Qué va a pasar? Dior había estado combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial y en 1947, que ya venía con un poco de carrera de modisto, va a lanzar una colección que va a ser furor. ¿Qué pasa con Dior? Además del talento que tenía, Dior va a estar en el momento indicado, en el lugar indicado, o sea, París en la posguerra, y va a crear una silueta New Look. Esto lanza a Dior al estrellato y lo posiciona al nivel de Chanel y al nivel de Balenciaga. ¿En qué se caracteriza el New Look? Otra vez vamos a marcar la silueta, cosa que a Chanel no le había convencido mucho, que había sido un poco de detractora, y estos tres modistos y diseñadores increíbles, con mucho talento, con mucha visión y con mucho carácter, rivalizaban bastante, porque eran los mejores, los más renombrados, pero cada uno tenía su estilo. Y el estilo de Dior, de volver a marcar la cintura, de volver a poner a la mujer en un pedestal de elegancia y belleza, a Chanel no le convencía mucho porque ella buscaba la libertad, la rebeldía y buscaba romper los estereotipos de belleza que Dior de alguna manera trae otra vez. Pero ¿qué pasa? Viniendo de la guerra, lo que hace Dior gusta mucho, gusta a todo el mundo y va a ser, digamos, el boom de la moda en este momento. En la segunda mitad de la década del 50, Dior, con sus faldas que se utilizaban un montón de metros de tela exageradísimo, se vuelve a marcar la silueta como reloj de arena, se realza el busto, se vuelven a utilizar sombreros. Es como maravilloso, es decir, salimos de la guerra y acá estamos. El New Look va a ser icónico de esta época y va a dar paso, ¿sí? Va a sentar las bases para nuestra década siguiente, que ya lo explicaremos, porque la década del 50 va a ser la década de oro de la alta costura. Pero empieza por aquí. Además de Dior, tenemos al señor Balenciaga, que va a seguir con su silueta escultural. Balenciaga va a ser un gran experimentador de formas y de estructuras en cuanto a la moda. Él es prácticamente un artista. Él se considera justamente un artista. Y su característico diseño va a seguir y va a aflorar aún más ahora que ya no hay limitación de materiales. Incluso Balenciaga va a solicitar la creación de tejidos para lo que él necesitaba, para las estructuras que quería darle a los vestidos, necesitaba ciertos movimientos y ciertas características en los tejidos, y él les pide a sus proveedores la creación, le encarga la creación de sus propias telas. También es un detractor de las telas artificiales y sintéticas, él solo quería materiales naturales, calidad, alto standing. Además de Dior, vamos a tener, que no me quiero olvidar a nadie, bueno, Balenciaga, a este señor Jacques Fat, que va a hacer unas obras también al estilo del New Look, pero mucho más como teatrales, sería la palabra que lo conceptualiza. Vamos a ver algunos ejemplos de Jacques Fat. Faldas larguísimas, vestidos como de princesa de Disney, básicamente. Esa es un poco la idea. Y luego vamos a tener también a otro diseñador que surge en esta época, que es el señor Pierre Balmain, que él va a traer un poco el glamour funcional, también con el estilo de marcar otra vez la silueta y las faldas amplias y la elegancia y toda la silueta femenina muy marcada, pero mucho más funcional. Es decir, más para el día a día. Pero también, o sea, cada diseñador tiene su línea un poco más para el día y sus vestidos de noche o el glamour del lujo para eventos especiales, que es con lo que más destacaban estos diseñadores, con la libertad de poder hacer cosas más glamurosas. Y del otro lado del charco vamos a tener a Claire McCardell,
que va a estar en Estados Unidos y que va a ser la creadora. Dior era el creador del New Look y ella va a ser la creadora del American Look. Nada de alta costura, todo ropa funcional para la mujer moderna, para la mujer en movimiento, todo funcional. Funcionalidad y comodidad. Estos van a ser los diseñadores que van a, digamos, reinar en esta década y que van a ir sentando las bases para la moda como la conocemos hoy en día. El cine también va a seguir siendo escaparate de la moda, como venía siendo antes, aunque en la primera mitad de la década no va a tener tanta concordancia porque va a haber un lujo y un glamour exagerado que en la realidad, en la práctica no estaba sucediendo en Europa. Pero en la segunda mitad hay un poco más de concordancia, siguen apareciendo divas, estrellas, como Rita Hayworth y Katharine Hepburn, que van a utilizar también vestidos y ropas de nuestros diseñadores estrellas, potenciando aún más la alta costura de Francia. Este ha sido el resumen de la moda en la década de los 40. Espero que les haya gustado y si les gusta este tipo de contenido me pueden seguir porque habrá mucho más. Gracias, hasta la próxima.